Quiero terminar otra parte de la última parte, que era, estamos tratando el tema de revivir, estamos hablando de las 4 movilizaciones del movimiento Revive, que es rescatar, revivir, reconstruir y reenviar. Y la semana pasada, o el domingo, estuve hablando sobre revivir, y quiero terminar otra parte de este tema que es muy importante. De hecho, este es uno crucial. Lo que es revivir y reconstruir son 2 que son muy vitales y muy cruciales para nuestra vida espiritual. Cuando Dios salva a una persona, la persona todavía tiene residuo terrenal al que tiene que morir. Por eso cuando leímos en Colosenses capítulo 3, ahí nos decía: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿verdad? Dice que nuestra vida está escondida en Dios, o en Cristo Jesús con Dios. Y luego dice: haced pues morir lo terrenal que está en vosotros. Por muchos años ha persistido, ha flotado una idea y un sentir que todas las cosas son como automáticas, en el sentido, yo creo que ha existido una distorsión en lo que es el tema de la salvación, en este aspecto. Sí, somos salvos por gracia. No pudimos haber hecho absolutamente nada para poder ameritar el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, Él borra nuestros pecados al nosotros recibirle a Él, reconocerle a Él como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Para cuando este evento en nuestras vidas tomó lugar, nosotros andábamos perdidos. Nosotros no le estábamos sirviendo a Dios. Estábamos alejados de Dios. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. No éramos parte de la familia de Dios. No éramos hijos de Dios. Según Juan capítulo 1, tuvimos que haber recibido la potestad de haber sido hechos hijos de Dios. Entonces, cuando el Señor nos llama a salvación y tenemos ese encuentro con Él, renacemos del Espíritu, Él ahí perdona todos los pecados que habíamos hecho hasta ese punto, ¿verdad? Lo que ahí sucede es una reconciliación con Dios, porque estábamos alejados de Dios, y ahí el Señor nos recibe como uno de sus hijos, el Padre. Entonces, de ese punto en adelante, yo necesito ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y aquí es donde la línea se distorsiona un poco. Que al ser salvos, la gente normalmente cree que de ese punto en adelante ya todo es automático, en el sentido de que si vuelve a haber otro pecado, ¿verdad? Ese pecado ya está perdonado sin que yo tenga que arrepentirme. Y eso es un error, eso no es cierto. Segunda de Pedro capítulo 2, después léalo, usted ve ahí que algunos que habían escapado las contaminaciones del mundo regresaron, como dice ahí Pedro, a su vómito, regresaron a su contaminación. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, pecaron, desobedecieron, cayeron y continuaron en ese pecado. Entonces, al continuar en ese pecado y no arrepentirse, dice la Escritura que les espera, ¿verdad?, el castigo de las tinieblas. Estamos hablando de alguien que entonces fue salvo, cayó, cometió pecado, desobedeció, etcétera, continuó en ese pecado, y porque continúa en ese pecado, ahora el estatus espiritual de esa persona es
que regresa a su vómito, regresa a las contaminaciones del mundo, se vuelve a revolcar en el lodo de donde fue rescatado. Interesantemente, cuando usted lee las cartas que son enviadas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, es el mismo Señor Jesús que a varias de ellas les dice: arrepiéntanse. Ahora, este es el Salvador. Entonces, si todo ya es automático, ¿verdad? Porque existe una mentalidad que dice: todos tus pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros. Pero ignoran que aún en relación a los pecados del pasado, tuvo que haber un arrepentimiento. Entonces no cambia en el presente el arrepentimiento y no cambia en el futuro el arrepentimiento si es que se vuelve a pecar. Entonces las cartas, ese es un ejemplo nada más, que se escribieron ahí a Éfeso, a Sardis, se les dice: arrepiéntanse. Y este es el Salvador. El mismo Salvador, el mismo que les llamó: escríbele al ángel que está en Sardis, es el pastor. Y luego lo que la iglesia está haciendo. Y el mismo Salvador le está diciendo a esta iglesia: arrepiéntete. Si no, voy a quitar tu candelabro de su lugar. El que venza, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué pasa al que no vence? Su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Sí? Entonces, repito, Colosenses es muy claro: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal que está en vosotros. Y luego nombra algunos de esos pecados y le está hablando a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia. Cuando dice: haz morir lo terrenal en ti, está hablando: hey, quedó un residuo en ti que necesita ser eliminado. Este residuo se conectan a los malos hábitos. Ahora quiero que entienda esto, que cuando el Señor le salvó, el Señor nos salvó, no nos quitó los malos hábitos. La salvación es un momento, es un punto en nuestra vida de reconciliación con Dios, donde por ese pecado Él elimina la enemistad que existía entre Dios y nosotros, porque nos encontrábamos en pecado. Él nos salva. La salvación es esa reconciliación con Dios, donde nos da un estatus, donde se nos imputa, se nos atribuye santificación, para poder entonces tener una relación con Él. La relación con Él tiene que ser continua, la santificación tiene que ser continua, no la podemos descuidar. Por eso ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Si todo fuera automático, nunca hubiera dicho Pedro: el justo con dificultad se salva. ¿Está entendiendo? El justo con dificultad se salva. No es automático. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos llegado a la consumación de nuestra salvación. Y aunque nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, nosotros podemos decidir salirnos de su mano con un acto de nuestra voluntad. Entonces, la relación con Dios tiene que ser una de santidad, tiene que ser una continua. Ese tiempo con el Espíritu Santo es crucial para nosotros. No caiga bajo la idea errónea de que automáticamente todas las cosas suceden. No. Usted todavía tiene que hacer su parte, en el sentido que necesita someterse al gobierno y control del Espíritu Santo de Dios en su vida, y usted necesita estar obedeciendo continuamente y estar viviendo en la voluntad de Dios. No todo
el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de que ya eres salvo y se acabó. No. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es el fruto que tú estás demostrando en tu vida? Si eres salvo, porque a veces actúas más como demonio que como alguien que es salvo. No es automático. Colosenses nos dice que tienes que estar siendo renovado. Ese es otro proceso, ese es otro evento que tiene que tomar lugar. ¿Qué pasa pues? Que este residuo terrenal son los malos hábitos que conducen o producen el comportamiento pecaminoso que el viejo hombre desarrolló. ¿No será interesante que aún que eres salvo, se te dice que te despojes del viejo hombre? Repito, ese momento de salvación fue el punto de reconciliación entre tú y Dios. Dios te salva y luego todavía te dice, ahora necesitamos despojarnos de ese viejo hombre. Así lo identifica. Entonces, la salvación inicial es una reconciliación con Dios, pero no quita los malos hábitos. Hay que morir a estas cosas terrenales. El Espíritu Santo es el que se encarga de revivir la imagen y semejanza de Dios, porque ahí está el hombre nuevo, porque esta imagen quedó enterrada por todas las prácticas de la vida terrenal cuando vivió alejado de Dios. Hay personas que son salvas y en el mundo tendían a ser gente engañosa, manipuladora, decimos tranza, y cuando vienen al Señor, el Señor los salva y sí, se sienten libres, se sienten ¿verdad?, bajo los efectos del gozo de la salvación, pero cuando empiezan a interactuar con los hermanos y con las hermanas, todavía quieren engañar, todavía quieren mentir a veces y todavía quieren hacerle tranza a los brothers. ¿Por qué? Porque traen al hombre viejo ahí con esos hábitos. El Espíritu Santo los tiene que empezar a confrontar, los tiene que empezar a redarguir, tiene que tratar con ellos, porque hay que hacer morir esos malos hábitos. Entonces el hombre viejo tiene que morir, porque si no va a limitar y va a estorbar la manifestación de la imagen y gloria de Cristo en lo que ahora debe ser mi vida nueva. Nos encanta citar, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y una vez más lo interpretamos como que es automático, ya todo va a ser nuevo. Pero el fruto nos está diciendo, la evidencia nos está diciendo que la salvación es un punto de partida para las cosas nuevas. Pero yo tengo que morir. Si el viejo hombre, escuche, si el viejo hombre no muere, las cosas nuevas no pueden venir. ¿Por qué? Porque los hábitos viejos no pueden producir cosas nuevas. Yo pudiera pensar que Ananías y Zafira, antes de ser salvos, tenían esa maña, ese hábito de mentir. Ananías y Zafira eran transeros, fueron candidatos, porque cuando tú estás en una comunidad, estás en un tiempo, en un evento donde el poder del Espíritu Santo es
de tal grado que tienes tanto favor con el pueblo. El Espíritu de Dios se está moviendo, se están viendo cosas tremendas del Espíritu de Dios. Y no va a suceder nada más así que Satanás pudo venir y poner en tu corazón, mentirle al Espíritu de Dios. Así nada más. No. Estos traían un hábito del hombre viejo que no se encargaron. Y porque todavía lo estaban haciendo, fácilmente vino Satanás y lo puso en su corazón. Ya estaban predispuestos, ya traían este hábito. Ellos tuvieron que tener una junta, tuvieron que platicar. Vamos a vender la propiedad, vamos a decir que fue tanto en que la vendimos, ya están mintiendo. Y vamos a entregar nada más tanto dinero y nos vamos a quedar con el resto. A eso acá le llamamos tranza, ¿verdad que sí? Y eso fue lo que hicieron y Dios los mató por eso. Tienes que encargarte de ese hombre viejo que va a limitar y estorbar la manifestación de la imagen de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú dejas que el hombre viejo permanezca, va a insistir en seguir practicando y viviendo su vida a base de esos malos hábitos o vicios en contra del hombre nuevo. Amén. Entonces, quien es llamado por Dios a salvación tiene que despojarse de esos malos hábitos para restaurar y abrirle paso a la identidad y manifestación del nuevo hombre creado por Dios. Toda la pasada manera de vivir está relacionada a este viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24 dice a este efecto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado o corrompido o arruinado, es lo que implica ahí el griego, conforme a o por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ya eres salvo y todo es automático, ¿por qué todavía tienes que renovar tu mente? ¿Por qué todavía tienes que renovar el espíritu de tu mente? ¿Por qué tienes que vestirte del hombre nuevo si todo es automático? Yo lo siento por aquellos que creen: mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, yo no tengo que hacer absolutamente nada, yo ya entré. Equivocados. Están equivocados. Incluso si toman una postura como esa, yo dudaría de su salvación, porque el Espíritu no te va a dejar que estés ocioso, que no estés haciendo nada. O indicaría que el hombre viejo todavía está tan en control, que estás como estás o están como están porque siguen viviendo en esos malos hábitos. Entonces el recién salvo tiene que entrar en un proceso de renovación, y la renovación, según Colosenses capítulo 3, involucra matar las cosas terrenales para que salga a la superficie o se reviva la imagen y semejanza espiritual de Dios que quedó enterrada debajo de las prácticas de la vida terrenal. Uso la palabra revive porque cuando dice ahí la escritura en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, esa palabra figurativamente significa revivificar. Revivificar. Y por eso sí, cuando la imagen y semejanza de Dios se pierde, no se ve en la vida del hombre porque está viviendo en pecado, entonces hay que revivirla. Es el concepto o la idea que se está comunicando. La renovación es necesaria, ponga atención aquí,
Si está apuntando, apunte esto. La renovación es necesaria porque los malos hábitos del viejo hombre no diseñan la estructura interna de un hombre de Dios o de una mujer de Dios que puede cargar con un llamado glorioso. ¿Cómo tú puedes decir o pensar que los malos hábitos del hombre viejo forman una estructura en ti, en tu carácter, que puede cargar con un llamado glorioso? ¿Cómo? No. Tienes que ser renovado. Los malos hábitos no ayudan a que tú seas ese hombre, esa mujer extraordinarios que Dios quiere que tú seas. Si tú continúas con tus malos hábitos, permítame darle un ejemplo, y se me hace que este es uno simple pero claro, y creo yo que también a la misma vez poderoso. Porque ¿sabía usted que no hay tal cosa como una persona que no sea mañanera? O una persona que dice: yo soy de los que me puedo desvelar, pero no me puedo levantar temprano. Yo no soy una persona mañanera. Hermanos, esas cosas no existen. No existen. Sucede porque es lo que le dices a tu cerebro. Sucede porque ya formaste un hábito de acostarte tarde y levantarte tarde. Si tú no cambias ese hábito y el Espíritu de Dios viene a las 3 de la mañana porque quiere hablarte, quiere que le busques, ¿qué va a pasar? No te vas a levantar porque tienes un mal hábito de no levantarte. Parece un hábito simple, pero no lo es. Tú tienes que estar disponible, accesible a Dios todo el tiempo. Se supone que tu vida está consagrada, está apartada, está separada para el uso de Dios. Si no cambias los malos hábitos del viejo hombre, tú no vas a ser una persona accesible a Dios. No va a poder. Tu mal hábito de hacer las cosas. ¿Sabe? Lo voy a decir más como chiste que otra cosa. Pero ¿sabe? Muchos se van a quedar cuando Cristo venga. No porque no eran salvos, sino por el mal hábito de nunca llegar a tiempo. El Señor va a estar ahí, ya no puedo esperar, ya me voy. Y me voy a ir con los que estén. Fuiste una persona tan desorganizada con tu tiempo, haciendo las cosas al ahí se va. ¿Usted cree que estos no son malos hábitos? Son malos hábitos. Hablan mal de ti. Hablan mal de ti. Si tú no los cambias, el Señor no te puede dar más. Tus malos hábitos van a destruir. Escuche, el hombre viejo está corrompido. ¿Cómo se le va a dar un llamado glorioso a alguien cuyos hábitos están corrompidos? No. Dios no puede escogerte para algo grande cuando no has querido cambiar tus hábitos. Colosenses y Efesios usan dos palabras griegas diferentes para el término despojar en relación al viejo hombre. Efesios usa la idea de crear separación, poner lejos, renunciar, sacarse de encima o arrojar fuera al hombre viejo. Ese es Efesios. Colosenses usa la idea de despojarse por completo
de las prácticas del viejo hombre. Esto está explícito en Colosenses 3:9, donde dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa palabra hechos del griego es praxis, de donde nos viene la palabra prácticas o practices. What do you practice? What is your praxis? Según tu praxis será tu vida, porque es lo que practicas. Y el Señor está diciendo: despójate de estas prácticas si es que vas a ser renovado y vas a hacer morir ese residuo terrenal. En este proceso de despojo del hombre viejo, el recién convertido experimenta dos dinámicas espirituales muy impactantes a su vida. Yo le voy a decir a usted, yo creo que usted ya lo sabe, ya se da cuenta. Por eso no está lleno aquí. Una vez oí un pastor que dijo: si no quieres tener una iglesia mega, completamente llena, predícales la verdad. Es la verdad. Predícales la verdad. Predícales lo que quieren oír, predícales que todo va a estar suave, predícales que todo va a estar dulce, predícales que es pura victoria. Hermano, tú cuando escuches la palabra victoria, tú tienes que saber que tuvo que haber una guerra antes. Come on. Sí. Yo camino en victoria. Y nunca se te ha visto pelear. ¿Really? No. Tú tienes que pelear, tienes que hacer guerra espiritual. Eres parte de un ejército. El recién convertido necesita saber inmediatamente por lo menos estas dos cosas. Tú tienes que ser renovado y acabas de ser reclutado al ejército más grande de todo este universo, al ejército de Dios. Tú creías que te estabas apuntando para algo wow, donde ya no ibas a batallar, todo iba a estar bien, todo iba a caer en orden. Estas cosas suceden, pero lo primero que tiene que hacer Dios es trabajar en tu carácter, trabajar en tu persona. ¿Alguien puede decir conmigo ouch? Y necesitan saberlo. ¿Por qué? Porque de pronto llega Satanás y ¡pum! Y el recién convertido no sabe qué le está pasando, porque nadie le dijo: viene ataque, vas a ser atacado. ¿Usted sabe cuánta gente no ha dicho? ¿Sabe que desde que dicen me hice cristiano? Nadie se puede hacer cristiano. Desde que me hice cristiano, se me desató el infierno. Todo está mal, pura lucha, pura batalla, estoy batallando. Antes tenía dinero, ahora no tengo dinero. Antes tenía trabajo, ahora no tengo trabajo. Estaba rodeado de amigos, ahora no tengo ni amigos, nadie me quiere hablar, nadie quiere nada conmigo. Yo mejor ya no voy a la iglesia. Eso es exactamente lo que quiere Satanás. No se da cuenta que ya está en una guerra, porque nadie le dijo. Pero hay dos cosas, dos dinámicas espirituales impactantes a su vida, si es que no de naturaleza de shock, pero que son necesarias y fundamentalmente vitales, porque son parte de un aprendizaje de resiliencia espiritual. Es un aprendizaje de resiliencia espiritual. ¿Usted sabe qué es resiliencia? Que tú puedes adaptarte a circunstancias muy adversas. Si tú no aprendes resiliencia, cada vez que venga algo contra ti, te vas a desmoronar. Y el punto aquí es que tú puedes adaptarte, tú puedes volver a levantarte. Cuando Dios te salva, te enseña lo que es aprender a levantarte. Es lo que está haciendo con eso, con la renovación, a lo que te expone. ¿Sí? Al ser renovado, el salvo ya está siendo expuesto al proceso de Dios que usa para levantar a los que llaman. ¿Sí sabes que fue lo que hizo Dios cuando te
salvó, te levantó. Te levantó. ¿Qué haces con alguien, por ejemplo, cuando tú sabes que está bien caído y luego lo levantas? Pero tú no lo puedes dejar ahí. Si tú no lo enseñas, ¿qué va a pasar con ese hombre o esa mujer? Va a volver a caer. Si tú no le enseñas cómo levantarse, si vuelve a caer otra vez, quizás caiga y ya no se pueda levantar. ¿Está entendiendo? Porque nadie le enseñó. Dios expone a esto inmediatamente. Cuando tú tienes una recaída, tú sabes qué hacer para volver a levantarte. Pregúnteme usted a mí. Si yo no tuviera esa preparación, ese entrenamiento de parte de Dios, yo me quedo abajo, no me vuelvo a levantar. ¿Sí? Porque es algo tremendo. El proceso de renovación de Dios, de su Espíritu, es lo que te enseña cómo. La resiliencia espiritual es algo que cada cristiano necesita tener. El nivel de dolor por revivir la imagen y semejanza de Dios depende de que tanto residuo terrenal tenga que morir en la persona, y su duración depende de la disposición y obediencia a morir del recién salvo. ¿Cuál es el primer impacto que recibe el recién salvo? El primer impacto es quebrantamiento personal. Quebrantamiento personal. Dios te va a quebrantar, te tiene que quebrantar. ¿Sí saben qué tan orgulloso es el viejo hombre? Muy orgulloso. Muy orgulloso. Tiene que venir un quebrantamiento, no solo por el orgullo, por otras cosas, ¿no?, a las que se tienen que morir. Antes de ser reconstruido, tienes que ser deconstruido. Antes que Dios extraiga de ti toda la identidad, destino, llamado y ministerio que puso dentro de ti, tiene que sacar primero lo peor de ti. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Tiene que entresacar lo precioso de lo vil que está en ti. Dios te tiene que revelar las áreas corruptas de tu carácter personal que se desarrollaron durante el tiempo de gobierno y control del viejo hombre, que tienen que ser destruidas porque van a estorbar la manifestación de la gloria e imagen de Dios en ti. Este proceso de santificación es crucial para empoderarte a terminar la carrera de la fe y para no recaer en los hábitos viejos que conducen a pecar. Este puede ser un proceso doloroso porque el hombre viejo pelea por quedarse para no ser echado fuera. Pero el hombre viejo tiene que ser quebrado, tiene que ser separado, tiene que ser echado fuera. Este es el primer impacto. El segundo impacto, al que el recién salvo es expuesto inmediatamente, es esa guerra espiritual. Esa guerra espiritual. Tiene que saber que viene ataque. Porque si no, el enemigo lo toma por sorpresa y cuando menos piensas, ya no se ve. Tendrá que aprender a usar la autoridad que ahora les da en Cristo Jesús sobre el enemigo. Una de las primeras cosas que el recién convertido tiene que aprender es que tiene ya autoridad sobre el enemigo. Antes no la tenía, ahora sí la tiene, pero tiene que aprender a usarla. Tiene que transicionar de tener una mente de esclavo y víctima del pecado a ser un hombre o mujer de Dios de autoridad sobre el enemigo. Porque antes era víctima del pecado, era esclavo del pecado, ya no. En Cristo Jesús ahora tiene autoridad sobre el pecado, sobre el enemigo, pero ella necesita entender esto. El enemigo siempre trata de recuperar
a los que son liberados de su potestad y sabe que están más vulnerables cuando son bebés espirituales y todavía no saben cómo hacer guerra espiritual. El proceso de renovación lo introduce a tener que aprender a hacer guerra espiritual y resistir los asaltos mentales, porque esa es una de las cosas que va a suceder. El enemigo te va a asaltar mentalmente, garantizado, va a suceder. Tú tienes que aprender a resistir el ataque mental. Y el otro grandísimo que usa son ataques de desánimo. Ataques de desánimo. Si tú no aprendes a resistir el ataque, el asalto mental y el ataque de desánimo, tú no vas a durar, no vas a poder, no tienes el carácter, no la vas a hacer. El Señor tiene que formar esto en ti, tiene que enseñarte. Sométete a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros, ¿verdad? Y el desánimo es uno muy grande, es donde trata de robarte la fuerza, la energía, la visión, que veas derrota, te convierte en una persona pesimista, una persona negativa, porque el desánimo ya está tomando control sobre tu vida. Estas son dos cosas que tú vas a tener que aprender. Tienes que aprender rápido. Aprende a resistir los asaltos mentales del enemigo y sus ataques de desánimo. ¿Okay? Cuando no ves resultados, no quiere decir que no está pasando nada. Dios está aumentando tu nivel de fe. Dios está aumentando tu nivel de fe. No ves nada, no veo nada. ¿Todavía me crees? Pero no veo resultados. De eso yo me encargo. Lo que yo quiero saber es si todavía me crees. Amén. Amén. Esto es lo que tiene que tomar lugar en revivir. Es muy crucial. El siguiente es, ya eres revivido, ya aprendiste a resistir al enemigo, estás aprendiendo, resistes esos ataques de desánimo, ¿verdad? No tienes ganas de venir a la iglesia, pero encuentras ánimo, fuerza, motivo y vienes. Y cada vez que lo haces estás tomando más fuerza. Estás tomando más fuerza. El Señor aumenta tu fe. Tú empiezas a ver resultados, tú empiezas a ver lo que Dios está haciendo. Eso te anima. Es lo que quiere que Dios aprendas. Y necesitas aprenderlo porque va a haber niveles de transformación. Dice que nos lleva de gloria en gloria. ¿Sí? Pero no puedes ser desanimado y tienes que tener una frente muy fuerte, porque esos ataques, esos asaltos mentales de Satanás vendrán sin duda, van a venir. Tienes que estar fuerte, tienes que tener tu mente blindada, empoderada, armada. Tienes que desarrollar y formar en ti la mente de Cristo. Amén. Ya sabes hacer esto y aprendiste, estás siendo renovado. Ahora hay que reconstruirte. Ahora hay que transformarte en el hombre, mujer que Dios intencionó que tú fueras. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 76 en adelante. Ya termino ahorita ya con esta segunda parte aquí de revivir. Ahora entro en reconstruir. Lucas 1 76 en adelante dice, está hablando de Juan Bautista, y dice: y tú, él todavía era un niño,
Él no entendía, él no sabía, todavía ni hablaba. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué bonita profecía, ¿verdad? Pero no iba a ser automático todo. No iba a ser automático todo. Está la profecía, ahora hay que prepararse. Está la profecía, ahora hay que prepararse. Y dice el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía. ¿En qué dice? Tienes que estar fortalecido aquí dentro, porque acá afuera van a pasar muchas cosas. Escucha, acá afuera, a tu alrededor, en tu familia, en el ministerio, en tu trabajo, en tus relaciones, van a suceder muchas cosas fuera de tu control. Tú tienes que estar fortalecido en tu hombre interior. Es otra forma de decir, en tu espíritu. Tú tienes que estar bien fortalecido, porque van a suceder cosas. Vas a ver cosas, vas a oír cosas. Tienes que estar fortalecido. Tú tienes que estar por encima, estar más grande de lo que tú veas acá a tu alrededor. Y dice, y estuvo en lugares desiertos, ¿verdad? Así se siente a veces, ¿no? Pero Juan se estaba formando en el desierto. Juan se estaba fortaleciendo en el desierto. No te quejes del desierto. Es tu lugar de formación. Y cuando salgas del desierto, y cuando Dios te saque del desierto, es porque ya estás listo. Ya estás preparado. Pero no te quejes del desierto, porque es tu lugar de formación. Es tu lugar de reestructuración interna. No te quejes del desierto. Pero te vuelvo a repetir, tampoco te impongas a los milagros del desierto, porque esos nada más son intencionados a sostenerte mientras estés en el desierto. Es todo. No te vas a morir en el desierto, no te va a faltar nada en el desierto, tú vas a estar bien en el desierto. Está trabajando tu interior, está fortaleciendo tu espíritu. Y no te impongas a los milagros del desierto, porque si te impones a los milagros del desierto, cuando Dios te diga, hey, es tiempo de salir, no te vas a querer salir del desierto. Hey, es tiempo que te manifiestes. No. Creo que me gusta el desierto. Dese cuenta lo que hacen los hábitos. Te dan un sentir de seguridad falso. Te dan un sentir de control falso. Juan está en el desierto, ahora tiene que hacerse público. Y para eso también tienes que estar preparado, para esa transición. Si mi hijo de pronto viene y me dice, me están invitando a un evento, pero me están diciendo que va a haber ahí como 10,000 personas. Y si él me dice, yo no creo que yo puedo rapear ante 10,000 personas, yo nunca he visto esto.
Primero le va a dar un pachón y luego le voy a decir: ¿para qué tú crees que Dios te ha estado preparando todo este tiempo? Y a las coristas, yo no sé si puedo cantar delante de 10,000 personas, pastor. No, vas a ir. Dios te ha estado preparando precisamente para este momento, para tiempos como estos. Es tiempo de salir del desierto. Manifiéstate. Note, aquí está una transición, nótela por favor. Pero primero tiene que venir esa preparación, reestructuración. La de Juan fue de 30 años. Una preparación de 30 años. ¿Sí? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Después de los días de su formación, de su reestructuración, Juan Bautista recibe palabra de Dios y empieza su ministerio público de predicar y preparar el camino del Señor Jesús. Para eso nació, pero tuvo que ser preparado primero. La tercera movilización es reconstruir, y tiene que ver con la reestructura y formación total de tu persona. Una vez que el Señor te salva, ahora te tiene que remoldear, tiene que formarte de una manera que ni tú mismo te vas a reconocer a ti mismo, que tú mismo vas a decir: Padre, yo ni sabía que todo esto estaba dentro de mí para la gloria de Dios. Yo no sabía que podía hablar así, yo no sabía que podía enseñar así, yo no sabía que podía orar así, yo no sabía que tenía tanta autoridad dentro de mí puesta por Dios, yo no sabía que había dones dentro de mí, yo no sabía que había talentos dentro de mí, yo no sabía que podía hablar en público de esta forma en que lo hago. Reestructuración. Eso es lo que carga con un llamado glorioso. Antes de ser enviado pues al campo misional en el mundo, el creyente tiene que ser transformado, equipado, renovado y reestructurado en su interior. Absolutamente no puede ser enviado a una misión espiritual de una manera deforme. Es enviar a alguien a su suicidio. Tiene que ser formado antes, tiene que saber lo que potencialmente le puede estar esperando. Y sobre todo, mi hermano y mi hermana, porque hay cizaña dentro de la iglesia, al recién convertido se le tiene que advertir de la mafia cristiana que se mueve entre nosotros. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Es de la que más se tiene que cuidar. No voltea a ver a nadie. Con esto termino esto de la reestructuración, reconstrucción. Yo nunca, como pastor, le enviaría a usted a hacer algo espiritual y personalmente deforme. Yo le digo a los de casa: si usted no viene y me saluda a mí, estoy hablando de los que ayudan en el ministerio, yo nunca lo voy a enviar a otra iglesia a hacer algo, porque si a mí no me saluda y soy su pastor, nos va a hacer ver mal cuando vaya a otra iglesia y no salude al pastor de ahí, porque no han formado el hábito de venir y saludar a su pastor. Bien importante. Si usted no se somete a sus pastores, ¿cómo se le va a enviar a otro lugar a hacer algo
no se somete en su iglesia, ¿cómo se va a someter en la iglesia de alguien más? Tiene que ser reestructurado, tiene que ser formado antes. La reconstrucción involucra 3 medios o disciplinas, como lo quiera ver, de reestructuración y formación. Es reconstruido. ¿Qué es lo que usa Dios? Primero, la santificación de la palabra de Dios. La santificación de la palabra de Dios. Ahora, y quiero que vea esto. Si usted cree que esto nada más se trata con discipulado, está equivocado. ¿Sí sabe cuánta gente está llena de información bíblica? Y siguen comportándose como demonios. No pasó nada. ¿Qué está pasando? Incluso hasta contenden con la palabra. Para eso la usan. ¿Qué es lo que debe hacer la santificación de la palabra? ¿Cómo se ve eso? Entonces, más, y es parte de, pero más que una preparación bíblica, reconstruir tiene que ver con el impacto y renovación que la palabra de Dios tiene sobre tu mente y sobre tu persona. Sobre tu mente y sobre tu persona. Porque tú eres el producto de tus pensamientos. Todos tus temores, dudas, ansiedades, imaginaciones suceden porque no has renovado el espíritu de tu mente. Tienes información, pero no ha sido renovado el espíritu de tu mente. La palabra de Dios es correctiva en naturaleza. Yo la envío, dice Dios, para que haga todo lo que yo la envié a hacer. No llenar de información, no nada más dar conocimiento. Yo envié mi palabra a hacer algo y no vuelve a mí vacía. La envié a tener un impacto, un efecto. Y sobre todo, porque es lo que vemos en Génesis capítulo 1, la palabra de Dios es correctiva y es enviada por Dios con el propósito de poner orden en tu hombre interior. La transformación de tu persona depende de la renovación del espíritu de tu mente y la renovación de tu entendimiento, todo el aspecto mental en ti. Es en este estado renovado que puedes conocer la voluntad de Dios para ti, tu identidad, tu destino y tu ministerio. De otra forma, no lo vas a saber, no la vas a conocer. Número 2, el siguiente medio de reestructuración, obviamente, es el poder del Espíritu Santo. La transformación a la imagen de Cristo depende de la manifestación y revelación del Espíritu Santo a tu vida. Significa que el salvo necesita aprender a escuchar la voz de Dios para poder ser guiado por su Espíritu. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, fundamentales a tu vida espiritual que necesitas aprender a hacer: escuchar la voz de Dios. Y la tercera es servir bajo autoridad. Servir bajo autoridad. ¿Por qué? Por lo siguiente, síganme. Efesios 4:11 en adelante. Efesios 4:11 en adelante. Dice así: y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito, de perfeccionar o de madurar, de hacer completos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí usted puede leer el resto del capítulo. Escuche, y esta es otra de las cosas que muchos creen que es automático y no funciona así tampoco. Solo aquel que ha aprendido a estar bajo autoridad puede recibir autoridad, porque se mantiene dentro de un orden de autoridad. Autoridad o exousia del griego siempre es autoridad delegada. Es autoridad delegada e implica una jurisdicción que uno recibe, un límite. Autoridad delegada significa que la autoridad que posees es respaldada por una autoridad más alta que tú y que serás respaldado siempre y cuando permanezcas bajo esa autoridad. Nadie puede tener verdadera autoridad si no está bajo autoridad. Uno de los conceptos fundamentales de autoridad espiritual es que enseña que hay que reconocer que hay alguien detrás de la autoridad. Si tú dices que tienes autoridad, ¿quién te está respaldando? ¿Quién es tu autoridad? Todos dicen Cristo, yo lo sé, y sobrepasan al pastor, sobrepasan al liderazgo, sobrepasan al cuerpo de Cristo, porque simplemente dicen mi autoridad viene de Cristo. ¿Sí? Vayan conmigo a Lucas 10 para que vea lo que Cristo le dijo a los discípulos. Lucas 10, 16. Y dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, que en este caso es al Padre. Al desechar a los discípulos, se desecha toda la autoridad detrás de ellos. Porque la autoridad empezó con el Padre, quien la delegó a su Hijo, quien la delegó a sus discípulos. Por lo tanto, desechar aún a la posición más baja en la jerarquía es desechar a la posición más alta, al Padre. Es toda una línea de autoridad. No hay nadie que simplemente diga yo estoy bajo la autoridad de Cristo y Él es el que me da autoridad, y no quieres estar bajo la autoridad de nadie más. Ese es un engaño fatal. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor así? Quiero que note algo más conmigo ahorita aquí que leímos de Efesios capítulo 4. Él establece 5 ministerios para formar, moldear, perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. Pero lo hace dentro también de un marco. No nada más se trata, te voy a edificar, te voy a perfeccionar para la obra del ministerio. No, hay algo más aquí tomando lugar. Hay un marco, se estipulan unas condiciones, se estipulan un ambiente en el cual se crece. En relación con los pastores, el punto aquí es que la práctica de autoridad se aprende en relación. Una vez más,
El punto aquí es que la práctica de autoridad se aprende en relación. Si los pastores le dicen algo a usted y usted se molesta o usted se queja, a usted no le gusta, ¿está entrando en autoridad o no? ¿Se está sometiendo a autoridad o no? No. Ahora, póngale que no le guste, pero usted dice, me someto, porque yo voy a estar bajo autoridad. Mi papá fue mi pastor. Y yo supe marcar la línea entre mi papá y el pastor. Y nunca violé esa línea con él de pastor. Y hubo cosas que él dijo, cosas que él hizo, con las cuales yo no estaba de acuerdo, cosas organizacionales, etcétera. Pero yo me sometí a cada una de ellas. Yo nunca le di problemas a mi pastor. Escuche, nunca le di problemas a mi pastor. Jamás. Aunque no estuviera de acuerdo, no le di problemas. Siempre estuve bajo autoridad. Esto se aprende en relación. Hermanos, ¿qué es lo que prueba tu amor? ¿Qué pasa? Que tú dices que eres la persona más amorosa y nunca te conectas con nadie. No solo te hace mentiroso, ese amor no ha sido puesto a prueba. La relación es lo que prueba tu amor, prueba tu compañerismo, prueba tu bondad, prueba tu paciencia, prueba tu misericordia. Relación. Este concepto de autoridad que Dios nos da, el marco es relación. Y tú lo aprendes en relación con los pastores y con los hermanos del cuerpo de Cristo. El enfoque es de estar bajo autoridad y no tener una posición de autoridad. El enfoque es la relación. Y es en esta dinámica relacional que el carácter es probado y formado. Note que la edificación de los santos para el ministerio y la perfección del cuerpo de Cristo tiene como fin la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y seguir la verdad en amor. Estas cosas solo se pueden hacer por medio de relaciones. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que haber relación. Para que el Espíritu Santo nos una, tenemos que estar en relación. Para que sea nuestra unidad sea en la fe, tiene que haber relación. Unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, donde hablamos lo mismo, enseñamos lo mismo, sentimos lo mismo en relación a las cosas de Dios, tiene que ser hecho en relación. Y para seguir la verdad en amor, tiene que ser hecho en relación. El punto de autoridad no es la posición de autoridad. El enfoque es la relación. Eso es lo más importante. ¿Verdad que Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir? Y sin embargo tenía toda la autoridad. ¿Qué hizo con los discípulos? Formó relación. Eso es. Reconstruir pues representa crecimiento, madurez, preparación, formación, reestructuración, edificación y, agrego, el descubrimiento del ministerio personal, porque lo descubres mientras le sirves a otra gente. Una de las áreas que será impactada fuertemente de tu persona va a ser en el área de tu carácter. Es lo que va a suceder. La reconstrucción de tu estructura interna entonces es vital para abrirle paso y manifestar al hombre nuevo que sí puede cargar con el llamado glorioso de Dios. Los hábitos, por así decirlo, las disciplinas
quizás más bien dicho, del nuevo hombre es lo que carga con un llamado glorioso. Los malos hábitos del viejo hombre no pueden cargar con un llamado glorioso. Aquí es donde se ve la diferencia entre el viejo y el hombre nuevo, creado según Dios. Nadie pues debe apresurarse o pedir ser enviado a una misión de manera prematura a su formación, porque afecta el tiempo perfecto de Dios de su manifestación ministerial al mundo y será contraproducente a su vida. Yo le puedo decir que sé de personas que se lanzaron al ministerio de una manera prematura, que no solo ya no están en el ministerio, ya ni están en los caminos del Señor, y algunos que pude conocer incluso ya hasta murieron prematuramente, porque se lanzaron a hacer algo espiritualmente y personalmente deformes. Tú haces eso, tú eres una presa muy fácil para Satanás. Te mueve porque te mueve, te desanima porque te desanima, te asalta mentalmente porque te asalta mentalmente, te ataca por todas partes y tú no sabes qué hacer. Y porque no fuiste una persona que quiso estar bajo autoridad, no tenías a nadie que te pudiera cubrir, que te pudiera guiar, que te pudiera ayudar. Lo hemos visto. La reconstrucción es muy importante después de ser revivido, después de ser rescatado. Amén. El domingo cierro esta serie con entonces ser reenviado en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.